También te contamos en los títulos todo lo que está pasando con el tema del fentanilo. Por eso estamos en comunicación con Pablo Chetwiner, es diputado de Unión por la Patria, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, que ayer tuvo reunión de comisión y se elevó un planteo para el gobierno nacional, pero mejor que lo explique él. ¿Qué tal, cómo le va? Fernando Amato, Demián Verduga, lo saludan. Hola Fernando, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer en la comisión? Pues se le enviaron preguntas al gobierno nacional por el tema fentanilo. Sí, bueno, efectivamente, la situación de fentanilo es una tragedia de una dimensión Sí. pocas veces vista, ¿no? Estamos frente quizá al hecho, digamos, más grave en cuanto a la distribución de medicamentos en la historia de la Argentina, de toda la historia de la Argentina. Sí. Cuando Argentina crea su instituto, a la Agencia Nacional de Medicamentos y Alimentos, el ANMAT, Sí. en el año 92, lo hace a partir de una intoxicación en una medicación, digamos, entre comillas, se llamaba Propolio, Sí. que se había contaminado con un anticoagulante, etilenglicol, que generó unas cuantas muertes, ¿no? Sí. Muy resonadas, y eso generó la creación de esta agencia. En general en el mundo, si uno va a ver la historia de la FDA o la historia de la EMA en Europa, que son agencias similares a ANMAT, Sí. casi todas surgen a partir de algún escándalo o tragedia Claro. asociada a alimentos o medicamentos no controlados. Ahora, una vez creadas estas agencias, la idea es que estas situaciones no vuelvan a suceder, ¿no? Claro. Y la verdad que ANMAT era, por lo menos hasta ahora, una agencia muy prestigiosa, tanto para dentro del país como internacionalmente. Argentina, a diferencia de muchos países latinoamericanos, nosotros tenemos una industria farmacéutica muy potente, de muy buena calidad, exportamos medicamentos a toda Latinoamérica, exportamos medicamentos de Europa, y realmente el ANMAT cumple un rol que ustedes lo recordarán en la época de la pandemia, cuando ANMAT era quien nos decía qué vacuna sí, qué vacuna no se podía colocar. Y uno tiene una confianza, te diría, ciega, que cuando uno va a una farmacia y compra un medicamento autorizado por ANMAT, o uno está internado y te pone un medicamento autorizado por ANMAT, alguien lo ha controlado. Bueno, esta situación rompe esa confianza, porque la verdad que lo que pasó, y sobre todo, y por eso llamamos de emergencia a la comisión y todos los bloques, insisto con esto, porque los libertarios también acompañaron este pedido de informe, hemos pedido un informe al ministro Lugones y también a ANMAT, para que nos expliquen claramente la línea temporal de esta tragedia. Hoy, para tranquilidad de los argentinos, hay que decir que de las 150.000 ampollas que constituyen este lote contaminado, hubo 2 lotes contaminados, pero uno nunca salió a la distribución, pero del lote que se distribuyó, esas 150.000 ampollas, 40.000 se usaron y 100.000 se pudieron recuperar. Hoy no queda ninguna dando vuelta, o sea, no hay riesgo hoy en la Argentina con el uso de fentanilo, lo digo porque hay muchas personas que hoy... Sí, claro, tienen miedo de operarse. Pero por supuesto, eso está resuelto. Ahora, nosotros tenemos que revisar si esto se podría haber evitado, si se podría, porque al parecer hay informes de ANMAT muy tempranos. Claro, de noviembre del 24, ¿no? Claro, imagínate vos, si en ese momento se hubiera tomado una decisión, ¿cuántas vidas hubiéramos salvado? Y después también hay, al parecer, según entiendo yo, el intendente de Rosario, Hapkin, informa que también en Rosario se había dado la voz de alerta acerca de ampollas de fentanilo contaminadas. Y esto es verdad. Y la decisión tomó tantos meses en tomarla el ANMAT. Bueno, estamos frente a un error posiblemente de que tenga que ver con esta idea, viste, de que el Estado no es importante, de que se puede dejar que el mercado ande solo, y bueno, es realmente muy peligroso. ¿Cuánto hay de cierto que las desregulaciones de Federico Sturzenegger habrían influido en la falta de controles? Está pasando muchas cosas, ¿no? En medicamentos, en alimentos. Mirá, es difícil saberlo, y por eso hicimos las preguntas. Ellos derogaron más de 80 regulaciones, el objetivo era simplificarlas, entiendo yo, entiendo que en gran medida esas regulaciones no debieran haber impedido el control correcto del laboratorio, pero sí hay una mirada hacia el rol del Estado, de este gobierno, que es displecente. O sea, bueno, había leído ¿para que... qué te voy a controlar si mejor andas solo? Entonces, esa mirada sí puede estar detrás de la catástrofe, ¿no? Sí, dos cosas. Primero, en mayo habían despedido, no sé, a la mitad del personal de la ANMAT.
según tengo entendido. Y por el otro lado también, bueno, ayer veíamos un video de Sturzenegger diciendo, bueno, si el ANMAT falla, saquémoslo y listo. No, lo que dice Sturzenegger en ese video es terrible. Es terrible en el marco de la tragedia que está viviendo en Argentina, Sí. y queriendo explicar que si no tuviéramos ANMAT, entonces cada médico, cuando recibe una medicación para un paciente, tendría que preocuparse él y no Claro. delegarle en el Estado el control. Quiero explicarle, los médicos nosotros no evaluamos la calidad de los medicamentos, son Claro. especialistas en esto. Cada parte, Hay lo único que laboratorios, falta, con todo lo que hay tienen que hacer. equipamiento. No, pero no tiene ninguna posibilidad un médico cuando Sí, recibe claro, un no hay medicamento de forma. verlo a trasluz Claro. y decir, este comprimido, este está bien. No, Claro. no hacemos eso Sí. los médicos, no. Sí, No sí. es nuestra tarea, la tarea Sí. esa la tiene ANMAT Sí. y la tiene el Estado. Sí. Es realmente muy... Sí. Cada vez que Sturzenegger habla de salud, Sí. yo entiendo, ¿no? De las cosas que no entiendo a veces no quiero opinar, pero las cosas que yo entiendo Claro. no tiene la menor idea. Claro. Y Bueno, dice a mí me barbaridades. está pasando no solo con temas de salud, también de alimentos y de otras cosas, que teóricamente Sturzenegger, que ha fracasado en todo lo que ha intentado en economía, tiene algún viso de intelectual, de un tipo que sabe mucho, pero la verdad que cuando uno lo escucha, o sea, es un desastre. Todo lo que ha hecho, o sea, no sé si tiene un triunfo para mostrar, porque todo ha fracasado. No, es muy grave. Recuerden que tanto el DNU 70 como la ley base va contra el Sí. sistema de control de farmacia, contra la liberación de venta de medicamentos en góndola, con la liberación de medicamentos fuera de farmacia. Todos estos avances, que son un retroceso en lo que es el control sobre la calidad de lo que la gente recibe, este tema de que las provincias pueden hoy importar medicamentos sin pedirle a la ANMAT control, que eso también ocurre hoy en la Argentina, no ocurría antes, es Sí. también de un riesgo enorme. Obviamente dependemos de que las provincias seriamente compren en laboratorios serios en el exterior. Antes eso teníamos un control además nacional, que era de ANMAT, y que nos daba tranquilidad a todos, que sea donde sea que estemos en la Argentina, los medicamentos tenían un control unificado. Bueno, eso me parece que este gobierno va a tener que dar muchas explicaciones, porque los comentarios de Sturzenegger van en el sentido justamente de que estaría bueno que no haya ANMAT. Y bueno, esto es lo que Sí. nos está pasando cuando no Sí. hay ANMAT, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa de la Comisión de Salud una vez que reciban la respuesta del gobierno? Mira, no ¿Se quiero puede hablar por tomar la alguna comisión, medida, algo? pero mi expectativa es bajísima, porque nosotros hemos hecho a lo largo de estos 2 años de gestión de Milei muchos pedidos de informe, hemos invitado al ex ministro Russo, al actual ministro Lugones, al titular del PAMI, y nunca vinieron, y nunca contestaron, y nunca aparecieron, digamos, excusándose en que no, bueno, Franco ya da su informe, no vienen. Nosotros tenemos la historia, aparte en la Cámara, de haber interpelado a ministros que todavía estamos esperando. Claro. O sea, la verdad es que la expectativa es baja. Pero bueno, sí tenemos expectativa de que la justicia avance, sí tenemos expectativa de que esto, digamos, porque esto no es lo mismo que otras cosas. Estamos hablando de una tragedia de una magnitud inusitada. Me parece que bueno, esperemos que haya alguna reacción, ¿no? Sheldon, Demián Verduga, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien. Le voy a cambiar un poco de tema, porque estamos cerca de las elecciones ya nacionales. Tucumán tiene que renovar diputados. Le quería preguntar por el cambio de postura del gobernador Jaldo respecto del gobierno nacional. ¿Cómo la ve? Bueno, vos sabés que nosotros en Tucumán avanzábamos a esta elección con 2 frentes, ¿no? Un frente de Osvaldo Jaldo, digamos, se llama Tucumán Primero, y un frente nuestro, Fuerza Patria, que era el frente más claramente antimileísta, con un peronismo dividido. Las chances de que la elección terminara siendo ganada por los libertarios era importante. Decidimos intercalar los candidatos fue el frente de Osvaldo Jaldo, y de esa manera presentar una lista unificada y poder garantizar que no van a ganar los libertarios en la provincia de Tucumán, y nosotros digamos que garantizamos que uno de los candidatos nosotros renovamos 4 bancas Tucumán en esta elección, 2 pertenecen hoy al bloque de Osvaldo Jaldo, 2 pertenecen al radicalismo y a los libertarios.
en las otras dos. Entonces, con este sistema, nosotros garantizamos una banca para nosotros, vamos a decir entre comillas, bueno, Unión por la Patria, y una banca para el bloque directo del gobernador. Así que, bueno, yo creo que todos los gobernadores, y Osvaldo Jaldo también, aún los que más han alentado a este gobierno y lo han apoyado, empiezan a darse cuenta que el modelo de país que propone Milei no les da ningún beneficio, ni político, ni de obra pública, ni económico, ni de gobernabilidad, ni nada, y que todo este esfuerzo hecho durante estos meses, para mí, infructuoso del primer día, para mí, pero bueno, algunos gobernadores entendieron que era el camino, hoy empieza a darse vuelta, ¿no? Obviamente estamos en campaña, los discursos se exacerban, y después hay que verlo en los hechos, ¿no? Sí, porque el otro día escuchamos un discurso muy duro de Jaldo contra el gobierno. Claro, pero además de eso, además de escuchar, creo que hay que ver qué hace el bloque de Osvaldo. Entonces el otro día los 3 diputados peronistas de Osvaldo Jaldo en la Cámara nos acompañaron en la ley del Garrahan, nos acompañaron en la ley de universidades. Entonces, han cambiado de posición, muy importante, sí. Eso es muy importante. Y si nosotros pudiéramos no solamente intercalar y tener uno nosotros y uno él en el resultado, sino justamente lograr que esos 3 compañeros del bloque de Jaldo pudieran empezar a acompañarnos a Unión por la Patria en muchas de las cosas que se nos vienen, como sostener las leyes frente a los vetos o avanzar en generar esto. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Creo que eso es muy importante y ese trabajo lo tenemos que hacer todo el tiempo para conseguir las mayorías que necesitamos en el Congreso, porque acá no hay que enojarse con nadie definitivamente. Acá el que tenemos que estar enojados con un gobierno que nos está ajustando y está destruyendo el Estado como topo, pero que cuando destruye el Estado como topo genera 100 muertos por medicamentos truchos, ¿no? Entonces esto es muy importante entenderlo. Sí, es un tema bastante hondo, digamos, que tiene que ver con el peronismo y esta cuestión de volver a abrazar a alguien como Jaldo, que votó todo en contra de la gente, que salió con Milei, también en Catamarca pasó lo mismo. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Se puede volver, ir, venir como peronista? Es complejo, es muy complejo. Yo te digo la verdad, nosotros, a mí me estás preguntando justo a mí, pero yo creo que, mira, nosotros en mayo, nosotros nos juntamos con Cristina en el Instituto Patria en ese momento, sí. Y la situación era totalmente distinta a la de hoy, digamos, ¿no? Era mucho más clara la división, digamos, ¿no? Sí. No había y Cristina fue muy clara en ese momento, dice, nosotros tenemos que intentar la unidad, nosotros tenemos que, y en ese momento nos dijeron, nosotros tenemos que intentar recuperar esos diputados, no pelearlos y sacarlos para siempre el peronismo. Me parece que ese mensaje fue muy importante, y inclusive después lo compartimos con Sergio Massa, en la misma situación, con el candidato con el que va a ser candidato nuestro, el que va a ser diputado ahora, un diputado más para Unión por la Patria, que se llama Javier Noguera, acá en Tucumán. Sí. Y la verdad es que creo que tuvieron razón, y me parece que de a poquito esto empieza a encaminarse, porque lo que nosotros necesitamos, más allá del temas personales y broncas e historias, etcétera, es construir una alternativa a esto que es de terror. Y la verdad que ese es el gran desafío, construir una alternativa, porque acá no se puede ser, no es solamente estar en contra de este gobierno desastroso, sino también tener una alternativa. O sea, ¿cuál es la ley de ANMAT que propone, por dar un ejemplo muy chiquito, ¿no? La ley de ANMAT que propone Unión por la Patria. Bueno, ahí está, hay un proyecto. Entonces, me parece que en cada tema tiene que haber una alternativa, la gente tiene que entender que nosotros no somos solamente quienes nos oponemos a esto, que por supuesto es nuestro principal objetivo en este momento, pero sí tener una alternativa que sea superadora, porque si no, no somos alternativa y la gente a veces decide ni ir a votar, digamos. Claro, por eso yo digo, está bien, uno puede entenderlo dentro del peronismo, ustedes necesitan esa unidad. El tucumano, ¿cómo lo ve esto? ¿No repercute en el voto al sector de Jaldo, por ejemplo? O sea, ¿cómo lo toma el tucumano? Mira, en todas las encuestas que nosotros tenemos, el gobernador tiene la mejor imagen, ¿no?
de todos los políticos de la provincia. O sea, es una persona que ha logrado surfear esto, digamos. Yo entiendo que de Buenos Aires no se lo ve tanto, pero acá en Tucumán es una persona con muy buena imagen. Encabeza él personalmente la lista de diputados, ha decidido ir él de candidato testimonial primero en la lista, con una cosa que quiere decir, nosotros no le vamos a dejar a los libertarios que se lleven la provincia, y me parece que esa actitud hay que reconocérsela, y bueno, mira, yo estoy dispuesto a perdonarle 10 veces más al gobernador Jaldo que tener que transar con Catalán como gobernador de la provincia. Catalán, por decir, no sabemos todavía quién va a ser el... Es el funcionario libertario que es el dirigente. Sheldon, claro, tucumano. Ya que habla de la buena imagen de Jaldo, eso, ¿cómo está entonces la aceptación del gobierno nacional en Tucumán según su percepción? Porque Milei ganó, obviamente, el balotaje en Tucumán, como ganó en casi todo el país. Sí, ganó, aparte, te digo, ganó de una manera muy importante, o sea, ganó en casi todas las escuelas de San Miguel de Tucumán, por darte un ejemplo, o sea, no hay una escuela de San Miguel de Tucumán donde el peronismo lo haya podido ganar, o sea, después de que nosotros ganamos la intendencia, para dar un ejemplo, ¿no? O sea, realmente fue un fenómeno, lo de Milei fue un fenómeno nacional que involucró a todos lados. Y después de casi 2 años, ¿cómo pero lo está ves? cayendo, pero está bajando. Así que la sensación que tengo yo es que no va a ser una elección fácil. Los libertarios todavía persisten con un núcleo duro ahí que lo siguen sosteniendo. También hay un grupo de gente que no ven la alternativa a una situación mejor, pero me parece que muchas cosas, muchos sucesos, empiezan a dar cuenta de que el gobierno no tiene capacidad de gestión y que no ha hecho nada por la vida real de los argentinos. O sea, todo se basa en poder ubicar la licitación de bonos, de poder pagar y sostener el dólar. Si vos lo sacás de ese grupúsculo cercano a Caputo y a todo el carry trade, la bicicleta y los bonos y la deuda, no hay nada. Las economías regionales destruidas, las rutas nacionales destruidas, el sistema de salud público nacional destruido, el examen de residentes nacional, que era un ejemplo en la Argentina y como lo hacen en todos los países del mundo, destruido, salimos de la OMS, no hay una que yo te diga, no, mirá, no, la verdad que en este tema, en educación, las universidades de paro, entonces te digo la verdad, digamos, yo creo que eso uno puede demorar más o menos, puede tener la cicatriz de nuestras gestiones en donde habremos cometido muchos errores, pero a la larga la gente empieza a darse cuenta. Pablo Shetlin, diputado por Tucumán y presidente de la Comisión de Salud, le agradecemos mucho este contacto con Pasos Perdidos. A ustedes. Abrazo grande. Busca en tu